¿sí? Como tú te puedes dar cuenta, esto nace a partir del adjective. El adjective, para transformarlo en comparative, se le agrega ER y el superlativo EST, ¿sí? EST. Entonces, de esa manera yo transformo mis comparative. Aparte de eso, todo comparative va a llevar esto, la palabra than. La palabra than, que significa que, ¿sí? La palabra than, que significa que. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo inicial que estábamos viendo. Si te das cuenta, the mouse is smaller than the owl. Entonces, este de aquí es mi comparative, ¿verdad? Y esta de acá es la palabra que. Entonces, para armar una oración, señor Felipe Vaca, ¿a qué se refiere con el no? Con Felipe Vaca. No, que no tenía ninguna duda, Ah, no, me alegro. Me alegro. Bueno. Entonces, el ratón, traducción literal, ¿no? El ratón es más pequeño que el búho, ¿sí? El ratón es más pequeño que el búho, ¿ya? Entonces, este es el comparativo. Me dice, tal cosa es tal que la otra. Ahora, vamos a ver otros ejercicios. Entonces, aquí nosotros tenemos qué cositas. Tenemos aquí unos ejercicios para realizar. Por ejemplo, tenemos difficult y difficult. Ya, vamos a ver lo siguiente. Si bien es cierto, nosotros hemos podido hacer estos comparative, superlative con estas palabras, hay palabras que no se les puede aplicar esta regla. No se le puede aplicar esta regla. ¿Por qué? Justamente porque se convierten ya, o sea, salen del contexto en el idioma inglés. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos, por ejemplo, las palabras, aquí está. Tenemos good, tenemos bad, tenemos far, ¿sí? Estas son las excepciones. Ya te lo voy a poner. Las excepciones, vuelta en cambio, no es que no se pueda hacer, aclaro, sino que tienen otra forma de trabajar. Entonces, tenemos aquí, sean las palabras good, sea la palabra bad, y sea la palabra far. ¿Ya? Esto de aquí es muy importante y te va a dar risa porque lo mismo sucede en español.
¿sí? Good significa bueno. Bad es el opuesto, significa malo. Far, vuelta en cambio, significa lejos. ¿Sí? Entonces, con estas tres palabras que se puede decir son excepciones o son irregulares, vamos a trabajar con los comparative y superlative. Entonces, aquí tenemos la primera. Adjective, comparative, superlative. Entonces, the good. The good. Tenemos bueno. Comparative, better. Superlative, best. ¿Cuál sería la interpretación de esto? La interpretación de esto sería la siguiente. Esto es bueno, esto es mejor y esto es lo mejor, ¿sí? Cuidado, te va a pasar como en español que dicen esto es bueno, este es mejor y este es el más mejor. No, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Esto es bueno, esto es mejor y este es el mejor, ¿sí? Asimismo, tenemos aquí malo, bad, worse, worse. Finalmente, la palabra far, vuelta en cambio, tiene dos conjunciones, further y farther. Further es más lejos, farther, lejano. Furtes, el más lejos, fartes, el más lejano. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner de far. De far. Vamos a poner el primero. Y vamos a poner la última palabrita. Furtes, fartes. ¿Sí? No, porque ya está en... Ahora, la estructura gramatical, ¿cómo haríamos para armar una oración con esto? Entonces, vamos a tomar el otro ejemplito por acá. Vamos a hablar de difficult. Vamos a hablar de esta parte de acá. Cuando ya no tenemos los casos especiales, tenemos otro tipo de casos. Por ejemplo, difficult, difficult y difficult. ¿Qué pasa con esa palabrita? Casos especiales. Van a haber palabras que tú las encuentres de la siguiente manera. Por ejemplo, difficult. Difficult. Vamos a ver con difficult. Cuando trabajamos con difficult, vamos a utilizar para el comparative, more. Y para el superlative, most. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría esto?
Entonces, ahí tenemos el adjective. Tenemos el comparative. Y tenemos el superlative. Entonces, el adjective aquí sería difficult. Ese es mi adjective. El comparative, more difficult. Y el superlative, most difficult. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la traducción o la interpretación puntual de esto? Difficult, difícil. More difficult, más difícil. Y el most difficult, el más difícil. ¿Sí? Esa sería la traducción textual para esto. Ahora bien, justamente te voy a dejar estos espacios en blanco, ¿verdad? Vamos a ver, bueno. Vamos a las oraciones. ¿Cómo armamos oraciones con esto? Tomemos una palabra, por ejemplo, Lisa is tall. ¿Ya? Ahí hemos hecho con el adjective. Ahora, cuando involucramos a dos personas, Lisa is taller than her friend. ¿Verdad? Entonces, Lisa es más alta que su amiga o su amigo. Ninguno. Finalmente, cuando hay más de dos personas, ¿verdad? Y quiero destacarla. Lisa is the tallest. Lisa is the tallest in her class. Entonces, Lisa es la más alta en su clase. ¿Sí? Ahí están los tres ejemplos, utilizando tall, taller y the tallest. De esa manera nosotros trabajamos con los comparativos. Entonces, date cuenta, aquí estamos utilizando justamente que se le aumenta la E y la R y la palabra dan. Ahora, acá vuelta en cambio, utilizamos de y aquí la terminación EST. ¿Sí? ¿Y en qué tiempo está esto? Esto está en simple present. ¿Sí? No importa el tiempo que lo utilices. No importa el tiempo que lo utilices, porque estos comparativos pueden utilizar cualquier tiempo, presente, pasado, futuro, participio, cualquier tiempo pueden utilizar. No hay un tiempo fijo para utilizar los comparatives. Eso tengo por seguro. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro, hay que tenerlo por seguro.
Si fuese tiempo pasado, vamos a hacer las mismas oraciones, pero en tiempo pasado. Entonces, lo único que hacemos es lo siguiente. Lo único que hacemos es lo siguiente. Lisa is tall. Aquí cambiamos el tiempo del verbo. El verbo to be is, el pasado es was. Was tall. Lisa is taller than her friend. Ya vamos a decir que ella era más alta que su hermano, ¿verdad? Ahora, Lisa fue más alta que su amigo. Finalmente, Lisa was the tallest in her class. Entonces, bueno, aquí tenemos ya los tres casos. Si tienes alguna duda, algo, te recomiendo, puedes hacerlo, ¿sí? Para despejar cualquier duda, tú abres tu navegador Google Chrome y buscas el traductor. Y le dices, ¿sabe qué? Tradúzcame del inglés al español. Entonces tú coges la oración, la pegas, ¿verdad? Y al lado ves ya la traducción, date cuenta. Cuando es presente, Lisa es alta, Lisa es más alta que su amiga y Lisa es la más alta de su clase, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Si tú quieres, vamos a compararlas de acá, vuelta en cambio, cuando es pasado. Y esto es pasado simple, por si acaso. Tomás, Lisa era alta, Lisa era más alta que su amiga y Lisa era la más alta de su clase. ¿Sí? Aunque bueno, no estoy de acuerdo con esta traducción, sino que esto es Lisa fue alta, Lisa fue más alta que su amiga y Lisa fue la más alta de su clase. ¿Ya? Esta es la razón por la cual casi yo no te recomiendo que te apegues 100% al Google Traductor. Hay cosas que, como es máquina, se encierra demasiado. La mejor traducción es la que tú puedes hacer, porque tú con tu cerebro le vas a poner sentido. La máquina no le pone sentido. La máquina simplemente hace un algoritmo que le da el resultado más próximo. En el caso de un traductor humano, le da el sentido que realmente corresponde. Bueno, preguntas hasta aquí, señores. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que referir? Si me permiten, en este momento voy a tomar asistencia. Espérenme un momentito. Si quieres activar tu cámara, actívala. Ahí sonríe ahorita, que ya vas a salir dormida. Queda cerca. Final.
Castro, ya está el teléfono. Jorge, ya está el teléfono funcionando. Ahora bien, bueno, continuando. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta aquí todo? ¿Está claro esto de los comparative y superlative? ¿Alguna cosa que no haya quedado claro del todo? No, profe, una pregunta, todo bien. Ya, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos, finalmente para recordar, dice que los comparative adjectives son aquellos que comparan dos elementos, mientras que los superlative adjectives expresan el grado máximo de una característica, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de algo para usted, usted puede escoger algo bueno o puede escoger lo mejor. Pero cuando hablamos de lo mejor, quiere decir algo único, ¿verdad? Algo único. Si es grande, más grande o el más grande, ¿verdad? El pequeño, el más pequeño o el más pequeño de todo. Entonces, a eso nos referimos, ¿sí? Aquí tenemos la última tabla, que es esto de aquí. Vamos a ver... Dios mediante, la prueba que se le va a tomar también va a consistir en esto de los superlativos. No es algo tan complejo, es solamente para que unan con líneas, completen, ¿sí? Ahora, me habla de estas palabritas. Cuando hablamos de adjetivos de una sola sílaba, ¿cuáles son los adjetivos de una sola sílaba? Por ejemplo, big, ¿verdad? Cuando hay adjetivos así de una sola sílaba y son cortitos, sufren una modificación especial. Por ejemplo, a este se le aumenta la G y la R. No sé si tú te habrás dado cuenta de eso. Y eso lo tenemos en el primer ejemplo. El big. Como vuelvo y te repito, esto es muy usual, muy usado en el idioma inglés, y no solamente en el inglés, son utilizados en cualquier idioma. Gracias, Marta. Se quedó en algo muy interesante que estaba diciendo. No solo así. Ahora sí, bueno, ya veo que están todos. Ahora sí, entonces, continuando. Como les había indicado, vamos a realizar unos pequeños ejercicios. Por ejemplo, hay palabritas de repente. Por ejemplo, vamos a tomar la palabra beautiful. ¿Sí? La palabra beautiful. Si hablamos de la palabra beautiful, para ustedes, ¿qué significa? Para ustedes, ¿qué significa la palabra beautiful? Hermosa, hermosa. Ya. Hermosa. Hermosa, ¿qué más? ¿Algún sinónimo por ahí que ustedes tengan? Bonito, bonita, Lindo. lindo. Preciosa. Lindo. Todo. Ya, entonces, vamos a trabajar con esa palabra. Con la palabrita beautiful. Profe,
Dígame, Perdón, antes que se me vaya. Usted nos estaba enseñando sobre los ¿qué utilizaremos para beautiful? Bueno, more beautiful. así es, así es. Tú a More beautiful beautiful. no le puedes aplicar esto. No le puedes aplicar beautiful. Vamos a pintarle beautiful ni beautiful. Beautifuler, no. Esto está totalmente equivocado, ¿verdad? Entonces, para casos así, ya, usted lo único que hace es ponerle aquí adelante more beautiful, Y ¿verdad? most Y beautiful. el superlativo, most beautiful, Ya. ¿sí? Por si acaso. Most beautiful. Entonces, esta niña es bonita. Esta de acá es la más bonita, pero esta de acá es la más bonita, ¿sí? Entonces, sí está claro esto. Sí está claro esto. Cuando Sí, yo ya no profesor. puedo aplicar el ER ni el EST, ahí aplico lo que es el more y el most. Estos se llaman casos especiales. ¿Sí? ¿Solo se dan estas dos palabras o qué, profesor? Hay más, hay más. Entonces, Ay, ¿dónde podemos encontrar eso? Ya, ¿dónde podemos encontrar eso? Nosotros vamos a buscar, podemos encontrar en el Google. Vamos a bajar una tabla, ¿sí? Una tabla de comparatives and superlatives. Te recomiendo que le pongas PDF para que te la bajes en PDF, ¿verdad? Entonces ya. nosotros abrimos, ya, y observa. Ya. Entonces aquí nosotros encontramos los adjetivos irregulares, que es lo que nosotros vimos con el bad, el good, el little. Fíjate, el little también ha sido irregular. El little viene con el less y el the least, ¿sí? Luego vienen los regulares, que son los que hemos visto. Los que son con el big, bigger, young, younger, el happy, happier, ¿sí? Ese es otro casito especial. Por ejemplo, hablemos de la palabra happy. Happy termina en Y, ¿verdad? El comparative de eso sería happier. Y el superlative, happiest. ¿Sí? Entonces, observa que aquí, esta Y se la cambia por la I latina y se le agrega la E y la R para el comparative y el EST para el superlative. ¿Ya? ¿Dónde aprendo esto? ¿Cómo puedo aprender? Practicando. ¿Ya? Hay bastantes recursos. Ya no es necesario casi meterte a un curso de inglés. ¿Sí? No te estoy desvalorizando lo que es un curso de inglés. Esto de aquí más bien es una ayuda más. Si tú quieres hacer un cursito, con esto complementas y aprendes mucho más rápido, mucho mejor, ¿sí? El idioma. Y también tenemos la última ayuda que es el Google Traductor, pero ya te dije, el Google Traductor no es el 100% preciso. Te da un resultado, sí, pero no tan exacto como debería de ser. Porque al final el que tiene que ponerle la interpretación eres tú, ¿sí? Acuérdate que en el inglés hay dos cosas. La una se llama traducción, ¿verdad? La traducción. Y la otra se llama interpretación, ¿verdad? La una se llama traducción, la otra se llama interpretación. ¿Qué pasa con la traducción? ¿Qué pasa con la interpretación? A ver, cuéntame. ¿Me puedes dar tú una diferencia de las dos?
exactamente para qué es la una, qué es la otra, qué tiene la una que no tenga la otra. Cuéntame. Profesor, la traducción es traducir una palabra en diferentes idiomas y la interpretación sería interpretar la Interpretar. palabra. Claro, como que yo quisiera decir Y volvemos a con lo signos de mismo. con signos de interrogación o con... Ya, tienes la idea, pero no la sabes expresar. De verdad, si hablamos de volar algo, es hacerlo volar. No, verá. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que lo entiendan mejor todo. Por ejemplo, hablemos de hot soup. No. ¿Verdad? The hot soup is red. The hot soup is red, ¿verdad? Entonces, la traducción me dice que la caliente sopa es roja. Ahí he traducido. Vamos a interpretar esto. La sopa caliente es roja. Entonces, la traducción simplemente consiste en poner una palabra que está en un idioma a otro, pero la interpretación es darle sentido a aquello que está traducido, ¿sí? No es lo mismo. Justamente el Google Traductor es un traductor, pero al final el que tiene que darle la interpretación eres tú, ¿sí? Te hablo a ti, a todos les hablo, ¿sí? Entonces, de eso se trata justamente esta clasecita que estamos viendo de inglés, ¿ya? Yo sé que de aquí no vas a salir un mormón hablando en inglés, no, sino que es para que más o menos traduzcas tus textos, utilices las herramientas que tú tengas a mano para poderle dar sentido a algunos escritos, para que puedas tú defenderte, para que de repente, no estés llamando, digamos, entre comillas, a un traductor profesional. O sea, si tú mismo lo puedes hacer, ¿verdad? O de repente te sonríe la suerte y te vas allá a los Estados Unidos a reemplazar a tanta gente que se ha muerto del COVID. Entonces ya con el inglés, ya como que es más manejable el asunto allá, ¿verdad? Ya vas entendiendo un poco más. No que vas a hablar de tú a tú con Donald Trump, no, sino que por lo menos dice one way, ya, esto es una vía. Ya, smile, sonríe, ¿verdad? Entonces, son cosas sencillas que puedes ir aprendiendo. Ya lógicamente en el camino vas a ir mejorando, como todos en algún día, ¿sí? Bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias a todos por su presencia, ¿sí? Con inglés, ya saben, nos estamos viendo de aquí hasta el mes de septiembre, ¿sí? Tengan una bonita tarde, tengan una linda semana, pasen bien, nos estamos viendo. Cuídense.